¿Y si te dijera que el evangelio que conoces, el que ha impactado a millones, no fue escrito por un apóstol? ¿Y si te dijera que su autor fue un médico griego? ¿Un pagano que ni siquiera conoció a Jesús en persona? ¿Y si te dijera que la historia de Jesús que se ha contado por siglos es la versión oficial, pero hay una historia épica, una historia de sacrificios y revelaciones, que prácticamente nadie se atreve a contar? Prepárense porque esto es mucho más que una historia bíblica. Es la narrativa de un hombre que se atrevió a cambiar la historia del cristianismo para siempre. Su nombre es Lucas, el único evangelista gentil, y este es un viaje al corazón de un historiador revolucionario. Bienvenidos a la historia de un hombre que, a diferencia de los otros evangelistas, no caminó con Jesús. No fue testigo de sus milagros ni escuchó sus sermones desde la primera fila. Lucas era un forastero, un hombre de ciencia, un médico de la antigua Antioquía, una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del imperio romano. En una época donde la medicina era una mezcla de curaciones populares y supersticiones, Lucas era un erudito, un pensador meticuloso. Su mente, formada en los rigores de la ciencia griega, no se conformaba con cuentos populares o tradiciones orales. Para él, cada detalle importaba, cada testimonio debía ser verificado, cada hecho debía ser investigado con la precisión de un bisturí. Su formación como médico no solo le dio un conocimiento profundo del cuerpo humano, sino que también le inculcó una sed de verdad que marcaría su obra para siempre. Como un hombre así, un intelectual no judío, llega a escribir el Evangelio más detallado y extenso. La respuesta no es tan simple. Lucas no era un converso típico. No tuvo una visión deslumbrante como Pablo en el camino a Damasco, ni fue llamado desde una barca de pescadores. La conversión de Lucas fue un proceso más intelectual y metódico. Se cree que conoció a Pablo de Tarso durante uno de sus viajes misioneros. Como médico, probablemente fue llamado para atender a Pablo, quien sufría de alguna enfermedad recurrente. Posiblemente una aflicción en sus ojos o alguna otra dolencia que la Biblia no especifica. Durante esos encuentros, no solo sanaba el cuerpo de Pablo, sino que la mente de Lucas era cautivada por el mensaje del Evangelio. La historia de un judío crucificado que resucitó de entre los muertos no era algo que pudiera aceptar a ciegas. Su naturaleza de científico lo llevó a dudar, a cuestionar y, finalmente, a buscar respuestas. No se conformó con el cree y punto. Él necesitaba la evidencia. Es aquí donde la historia de Lucas se vuelve épica. Movido por esta inquebrantable necesidad de verificar, Lucas se embarcó en una misión de investigación sin precedentes. Imaginemos a este hombre, el médico cosmopolita, dejando la comodidad de su hogar en Antioquía para emprender un viaje por los polvorientos caminos de Judea y Galilea. No lo hizo para predicar, sino para investigar. Él fue el primer corresponsal de guerra del cristianismo, entrevistando a los testigos oculares. Recorrió los mismos lugares que Jesús, no como un turista, sino como un detective. Se sentó con las mujeres que seguían a Jesús, con los apóstoles que lo habían abandonado en la cruz y con los que lo habían visto resucitado. Se dice que se entrevistó directamente con la madre de Jesús, María, para obtener detalles íntimos y personales que solo ella podía conocer. ¿De dónde surgieron las historias sobre la concepción milagrosa de Jesús, el anuncio del ángel Gabriel a María, la visita de los pastores y los magos? Estos relatos no están en Mateo, Marcos o Juan con el mismo nivel de detalle. Solo Lucas los narra con la ternura y la precisión que un historiador cuidadoso podría registrar. Esta es la marca de Lucas, su meticulosa investigación, su compromiso con la verdad histórica. Y esta búsqueda de la verdad lo llevó a un hallazgo aún más profundo. Lucas descubrió un evangelio que no estaba limitado a los muros del templo de Jerusalén ni a la genealogía de Abraham. Él vio un evangelio que abrazaba a todos. Su narrativa no se centró en la ley mosaica o en las profecías judías. Con la misma intensidad que Mateo,
En cambio, Lucas puso un énfasis revolucionario en los marginados, las mujeres, los pobres, los samaritanos y, lo más importante, los gentiles como él mismo. Mientras que otros evangelistas contaban la historia para sus audiencias judías, Lucas la universalizó. Nos presentó parábolas que solo él registra, como la del buen samaritano, una historia que rompió barreras raciales y religiosas. Nos habló de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, de la viuda pobre que dio todo lo que tenía y del hijo pródigo que fue recibido con un banquete. Estos no eran simplemente cuentos, eran la manifestación del corazón de Jesús por los desplazados, por aquellos que la sociedad religiosa y social de la época ignoraba. Lucas no solo registró estos hechos, los celebró, elevándolos como la verdadera esencia del mensaje de Cristo. La universalidad del Evangelio, la idea de que la salvación es para todos, se convirtió en el sello distintivo de su obra. Pero la historia no termina aquí. La vida de Lucas es una épica de lealtad y sacrificio. Su papel como compañero de Pablo lo puso en el centro del torbellino del cristianismo primitivo. Fue la sombra de Pablo, su médico, su confidente y su escriba. Lucas documentó meticulosamente los viajes misioneros de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la secuela de su Evangelio. Él fue el narrador de primera mano de las persecuciones, los naufragios y los encarcelamientos. En Hechos 16, vemos por primera vez la entrada de Lucas a la narrativa con el uso de la palabra nosotros. Él no solo estaba escribiendo una historia, la estaba viviendo. En una época donde los apóstoles eran perseguidos y asesinados, la lealtad de Lucas a Pablo era una prueba de su fe inquebrantable. Se quedó con Pablo en sus peores momentos, incluso cuando otros lo abandonaron. La Biblia nos dice que Lucas fue el único que se quedó con Pablo hasta el final de su vida, cuando el apóstol se encontraba prisionero en Roma y a punto de ser ejecutado. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11. ¿Te imaginas esa escena? El intelectual griego, el historiador, el médico, arriesgando su propia vida solo por acompañar a su mentor y amigo en sus últimos días. Esta no es una historia que se cuente a menudo, pero es una que habla de una devoción más allá de lo ordinario, una fe que no se basa en sentimientos, sino en un compromiso profundo con la persona y la causa de Jesús. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, lo que los libros de historia a menudo ignoran, es la verdad detrás de la vida de un hombre que se mantuvo en la sombra, haciendo el trabajo duro, el de la investigación y la escritura, que sentaría las bases de lo que hoy conocemos como la teología cristiana. ¿Qué pasaría si te dijera que su evangelio y el libro de los Hechos eran solo la punta del iceberg? ¿Y si te dijera que Lucas fue un pionero en la recopilación de textos sagrados, el primer archivista de la iglesia primitiva? Este es el verdadero legado de Lucas, y es una historia que nos lleva a donde exploraremos los hechos épicos y desconocidos de su vida, aquellos que nadie se atreve a contar. ¿Están listos? Si te está gustando esta historia épica de un héroe que no empuñaba una espada, sino una pluma, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido como este, desenterrando los secretos más profundos de la Biblia y narrando las historias más épicas y desconocidas. Y quédate hasta el final, porque te prometo que el descubrimiento que te espera sobre el final de la vida de Lucas es algo que cambiará por completo la forma en que ves el cristianismo primitivo. Hablamos de todos los temas de la Biblia, desde la ciencia detrás del arca de Noé hasta el lado oscuro de los profetas olvidados. Ahora, continuemos. Como dijimos, la historia de Lucas no es la versión infantil que todo el mundo conoce. Hay hechos trascendentales que a menudo se pasan por alto. La Biblia nos dice que Lucas fue el único compañero de Pablo que se quedó con él hasta el final, pero ¿qué significa realmente eso? No solo se quedó para servirle médicamente,
Los relatos extrabíblicos, que muchos historiadores serios consideran verídicos por su consistencia, nos revelan que Lucas fue mucho más que un médico, fue el primer biógrafo de la Iglesia. Su método de investigación era tan revolucionario que no se limitó a escribir su Evangelio y Hechos. Se dice que Lucas fue el responsable de recopilar gran parte de las epístolas de Pablo, las cartas que el apóstol enviaba a las iglesias. ¿Quién crees que fue el que, después de la muerte de Pablo, se encargó de viajar de iglesia en iglesia, de Efeso a Corinto, de Galacia a Tesalónica, recolectando meticulosamente los manuscritos originales de cartas como Romanos 1 y 2 de Corintios, Gálatas y Efesios? Fue Lucas. Él fue el archivista del cristianismo primitivo. La existencia de un cuerpo de escritos de Pablo se debe en gran medida a la diligencia de Lucas. Esto es un hecho monumental y desconocido, porque sin él, podríamos no tener la mitad del Nuevo Testamento que hoy consideramos canon. Y aquí viene otro hecho épico que casi nadie se atreve a contar, la relación de Lucas con la primera comunidad de creyentes en Jerusalén. A pesar de ser gentil, su conexión con Pablo les dio acceso a los círculos más íntimos de la Iglesia. Se dice que, durante su investigación para el Evangelio, Lucas no solo entrevistó a María, la madre de Jesús, sino también a otros testigos oculares que no eran parte del círculo de los 12 apóstoles. ¿De dónde provienen las historias detalladas sobre el nacimiento de Juan el Bautista y el Cántico de Zacarías? ¿O el Cántico de María, el Magnificat? Estos relatos, tan íntimos y personales, solo pudieron ser obtenidos de fuentes muy cercanas a los protagonistas. Los historiadores creen que Lucas no solo entrevistó a María, sino que entabló una relación de confianza con las primeras mujeres de la Iglesia que sirvieron a Jesús y que permanecieron con él hasta el final. No es una coincidencia que el Evangelio de Lucas le dé un lugar tan prominente a mujeres como María Magdalena, Juana y Susana. Lucas no las ve como figuras secundarias, sino como coprotagonistas del ministerio de Jesús. Él narra sus historias, sus sacrificios y su devoción. Este es el feminismo bíblico en su forma más pura y radical, mucho antes de que la sociedad siquiera concibiera la idea. Pero, ¿cuál es la historia más impactante y trascendental de la que nadie habla? La vida de Lucas después de la muerte de Pablo. La mayoría de los relatos terminan con el encarcelamiento de Pablo en Roma, pero ¿qué pasó con el médico y escritor? Los registros antiguos de la Iglesia, como el Martirologio romano, sugieren que Lucas continuó su labor como evangelista y misionero. Se cree que viajó a Acaya, una región de la Grecia moderna, donde continuó predicando el Evangelio. La tradición nos dice que fue en Acaya donde Lucas, ya un anciano de 84 años, fue martirizado. Pero su muerte no fue una crucifixión o un apalancamiento. La leyenda, que muchos académicos respetan por su probable validez, cuenta que fue colgado de un árbol de olivo, por sacerdotes paganos, en la ciudad de Tebas, en Grecia. El historiador que había documentado la muerte de su maestro, ahora se enfrentaba a su propio final. La épica ironía, el médico que buscó la verdad hasta el último detalle, el hombre que universalizó el Evangelio para que llegara a los gentiles, fue asesinado por aquellos a quienes intentó alcanzar. Su muerte no fue un fracaso, sino el sello final de un testimonio inquebrantable. Murió por la misma fe que había
investigado con el rigor de un científico y que había abrazado con la devoción de un discípulo. Su legado va mucho más allá de las páginas de la Biblia. Lucas nos enseñó que la fe no es ciega, sino que se basa en hechos históricos que pueden y deben ser investigados. Nos mostró que el Evangelio no está limitado a ninguna raza, género o clase social. Nos reveló que la verdad es para todos y que la salvación está al alcance de los marginados, los olvidados y los que se atreven a dudar y a buscar. Su vida fue un puente entre el judaísmo y el mundo gentil, entre la fe y la razón, entre la historia y el milagro. Y su final demuestra que la devoción a Jesús puede costar todo, incluso la propia vida. Su historia es una de valentía, de lealtad y de una búsqueda incansable de la verdad que transformó el cristianismo para siempre. Ahora, la historia de Lucas nos lleva a un punto crucial. La Biblia nos ha mostrado algunos detalles, pero hay aspectos de su relación con Jesús, y un misterio final que rodea su figura, que te dejarán sin palabras. Es un giro de guión tan épico, que solo lo podemos explorar en la siguiente parte. ¿Están listos para descubrir la verdad que la historia oficial ha ocultado durante siglos? La historia de Lucas y su incansable búsqueda de la verdad no solo nos habla de un historiador, sino de un alma que estaba profundamente conectada con el mensaje de Jesús. Ya hemos hablado de su meticulosa investigación y su rol revolucionario, pero hay un elemento que lo distingue de todos los demás evangelistas, su relación con Jesús, a pesar de nunca haberlo conocido en vida. Los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, vieron, escucharon y caminaron con Jesús. Pero Lucas, un gentil, tuvo que construir su fe sobre testimonio ajeno, sobre entrevistas, sobre rumores confirmados y, lo más importante, sobre la revelación de su corazón. Esto es algo que nadie se atreve a contar con la profundidad que merece. Lucas no tenía recuerdos personales de la voz de Jesús, de la forma en que movía las manos al enseñar, o de la mirada que le lanzó al apóstol Pedro tras negarlo 3 veces. Su conocimiento de Jesús era de segunda mano, filtrado a través de los relatos de María, de los apóstoles y de los primeros creyentes. Sin embargo, su evangelio es, irónicamente, el más humano de todos. ¿Cómo es posible? Lucas no se centró en los milagros como espectáculos de poder, aunque los narró. Él se centró en la compasión, en la misericordia, en la gracia que Jesús ofrecía a los que la sociedad había descartado. Él fue el único que nos dio la parábola del buen samaritano, una historia que no se trata de una curación milagrosa, sino de un acto de amor radical y sin prejuicios. Lucas fue el único que nos contó la parábola del hijo pródigo, la historia de un padre que corre hacia su hijo perdido, una imagen de un Dios que nos busca. Estos relatos no son solo cuentos, son la evidencia de que Lucas entendió el corazón de Jesús de una manera tan profunda, que fue capaz de destilar su esencia sin haber estado físicamente presente. Y, aquí viene el momento más trascendental y menos discutido, ¿por qué Lucas es considerado el evangelista de la oración? La mayoría no lo saben, pero el Evangelio de Lucas es el que más veces muestra a Jesús orando. Lo vemos orando al ser bautizado, orando antes de elegir a sus 12 apóstoles, orando antes de la transfiguración, y orando en el huerto de Getsemaní. Lucas nos muestra que la vida de Jesús no era solo una serie de hechos milagrosos, sino una vida sustentada por una íntima y constante comunión con Dios.
Este enfoque en la oración no es casualidad. Como un hombre que no conoció a Jesús en persona, Lucas tuvo que aprender a conocerlo de una manera diferente. Su relación con él, Señor, era espiritual, forjada en la oración. Él entendió que, si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar constantemente, cuanto más lo necesitaban sus seguidores, especialmente aquellos que, como él, no habían caminado a su lado. Su evangelio es una invitación a todos los que sienten que están lejos, que no son dignos o que no son lo suficientemente buenos para acercarse a Dios. Lucas nos muestra que el camino a Dios no es a través de una genealogía, ni de un conocimiento privilegiado, sino a través de una humilde y constante conversación con el Padre. Pero, hay un hecho que la mayoría de los historiadores se abstienen de confirmar por completo, y es una historia que a menudo se considera una leyenda piadosa, pero que es tan poderosa que no podemos ignorarla. La tradición de la Iglesia antigua nos dice que Lucas no solo fue un escritor, sino un pintor, y que fue el primer iconógrafo de la historia cristiana. Se dice que él pintó el primer retrato de la Virgen María. Las fuentes bizantinas y ortodoxas afirman que esta pintura, conocida como la Odigitria o la que muestra el camino, se convirtió en el prototipo de todas las representaciones posteriores de la Virgen con el niño. ¿Te imaginas? El médico, el historiador, el compañero de Pablo, también era un artista. No solo documentaba la verdad con palabras, sino que la plasmaba en lienzos. Esto es un hecho monumental que nos revela otra faceta de este hombre. Para Lucas, la fe no era solo algo para la mente, sino algo para ser visto, para ser sentido. Él entendió el poder de la imagen, de la belleza, para transmitir una verdad espiritual. La historia de Lucas nos revela un mensaje que va más allá de su biografía. Nos enseña que la fe no es un privilegio de unos pocos, sino un viaje personal de búsqueda, de duda honesta y de profunda convicción. Nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, incluso a un forastero, a un no creyente, a un intelectual, para revelar su verdad al mundo. Su vida fue una prueba viviente de que el Evangelio es verdaderamente universal, que no discrimina y que, de hecho, se siente más cómodo en la compañía de los marginados. Y ahora, la historia de Lucas se acerca a su clímax. Ya hemos visto su investigación, su rol revolucionario, su conexión con Jesús a través de la oración, pero hay una última pieza del rompecabezas, un misterio que ha sido debatido por siglos y que, al ser revelado, le dará un sentido completamente nuevo a su evangelio. Este es un giro que no esperas y que te hará ver la historia de Jesús a través de los ojos de un hombre que se atrevió a ver más allá de lo evidente. Prepárense para la siguiente narración, porque estamos a punto de adentrarnos en el misterio final de Lucas. Hemos viajado a través de la vida de Lucas, desde su mente de científico hasta su corazón de creyente, pero la historia épica de este hombre aún guarda un secreto, un misterio que, al ser revelado, redefinirá la forma en que ves el evangelio que lleva su nombre. Este es un hecho que a la mayoría de la gente se le escapa, un hilo conductor que conecta toda su obra de una manera asombrosa. ¿Están listos para la verdad definitiva? La mayoría de los teólogos e historiadores coinciden en que el Evangelio de Lucas fue escrito para un hombre llamado Teófilo, cuyo nombre significa amigo de Dios o amado de Dios. Lucas se dirige a él directamente al inicio de su obra. Excelentísimo Teófilo. Se ha debatido por siglos si Teófilo era una persona
real, un funcionario romano de alto rango, o si era un nombre simbólico para todos los creyentes. Pero hay un hecho impactante que la mayoría de las narrativas no se atreven a explorar, la posibilidad de que Lucas haya escrito su Evangelio y el libro de los Hechos para defender a Pablo y al cristianismo ante el sistema legal romano. Piénsalo por un momento. Pablo, el amigo y mentor de Lucas, fue arrestado y encarcelado en Roma, acusado de ser un agitador político, de subvertir el orden romano y de promover una religión ilícita. Lucas, como compañero fiel, lo acompañó durante gran parte de su viaje a Roma, como lo narra en Hechos. ¿Qué haría un hombre meticuloso, con un intelecto agudo y una pluma magistral, al ver a su amigo enfrentar una posible sentencia de muerte? Él escribiría una defensa. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos pueden ser leídos como una brillante y cuidadosa defensa legal, no solo de Pablo, sino de toda la fe cristiana. En esta narrativa épica, Lucas se convierte en el abogado de la defensa. En el Evangelio, Lucas establece que Jesús no era un rebelde político. Él nació en un censo ordenado por el emperador romano César Augusto, lo que demuestra su sujeción a la autoridad. En el libro de los Hechos, Lucas nos muestra repetidamente que los apóstoles y Pablo fueron absueltos por funcionarios romanos, desde el procónsul de Corinto hasta el procurador de Cesarea. Lucas narra cada momento en el que los magistrados romanos declaran que no hay nada en contra de Pablo que merezca la muerte. Esto no es una coincidencia. Es una estrategia legal. Lucas estaba compilando un expediente, una serie de pruebas, para demostrar que el cristianismo no era una amenaza para el imperio romano. Era una religión pacífica que honraba a Dios y, de hecho, se había ganado la aprobación de varios funcionarios romanos. La obra de Lucas no fue solo una biografía religiosa, fue un alegato de inocencia ante el tribunal más poderoso del mundo. Este es el hecho más épico y desconocido de la vida de Lucas. Su obra no fue escrita en la tranquilidad de un estudio, sino en el fragor de la persecución, con la urgencia de un abogado que sabe que la vida de su amigo pende de un hilo. Su meticulosa investigación, su enfoque en la universalidad del Evangelio, su énfasis en la oración y su lealtad a Pablo, todo cobra un nuevo y dramático sentido. Lucas no solo estaba escribiendo la historia de la iglesia, sino que estaba luchando para garantizar su supervivencia. La Biblia, de manera sutil, nos da pistas de esta lucha. Al final de los Hechos, Lucas escribe a Pablo viviendo en Roma, en arresto domiciliario, predicando el reino de Dios con toda franqueza y sin estorbo. Es un final abierto, sin el relato de la muerte de Pablo. ¿Por qué? Porque Lucas estaba escribiendo la narrativa mientras sucedía. Él no podía prever el resultado del juicio de Pablo, por lo que el libro termina con una nota de esperanza y desafío. Es como un documental en vivo, donde el narrador es también un personaje. Y ahora, el último y más profundo secreto de Lucas, su relación con la historia de la crucifixión de Jesús. A diferencia de los otros evangelistas, Lucas nos da un detalle crucial en su narración de la pasión de Cristo, el diálogo entre Jesús y el ladrón arrepentido en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice el ladrón. Y Jesús le responde con una de las frases más reconfortantes de la Biblia: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De dónde obtuvo Lucas esta historia? La mayoría de
Los eruditos creen que la fuente más probable fue el mismo ladrón arrepentido. Quizás alguien que Lucas, el médico, tuvo que atender. Este no es un detalle menor. Muestra que Lucas no solo se preocupaba por los marginados en sus parábolas, sino que buscaba historias de redención real. Su evangelio es un testimonio de la gracia para aquellos que, como él, no conocieron a Jesús en persona, pero que se arrepintieron y encontraron la salvación al final de sus vidas. La vida de Lucas es una épica de lealtad, intelecto y pasión por la verdad. Un médico que se convirtió en historiador, un gentil que universalizó el Evangelio. Un compañero que se convirtió en el abogado de la defensa de la fe. Y su obra es un recordatorio de que la fe no es ciega, sino que está anclada en hechos históricos verificables, y que el amor de Dios está disponible para todos. Incluso para el ladrón que lo encontró en su último aliento. Y ahora, la última parte de esta historia. Aún hay un último misterio, uno que rodea la muerte y el legado de Lucas de una manera que te hará reflexionar para siempre sobre el poder de una sola vida. ¿Están listos para la conclusión más épica de todas? Hemos llegado al final de esta épica historia. Desde su nacimiento en Antioquía hasta su martirio en Grecia, la vida de Lucas nos ha desafiado a ver la fe de una manera completamente nueva. Un hombre que no conoció a Jesús en persona se convirtió en el historiador más importante de la Iglesia, su compañero más leal y su abogado más brillante. Su legado es inmenso, y su historia es un recordatorio de que la verdad es mucho más profunda de lo que a menudo creemos. Pero, ¿cuál es la última y más poderosa lección que nos deja Lucas? La Biblia no lo narra, pero la tradición y el corazón de su obra nos revelan una verdad impactante. El doctor Lucas, el historiador que documentó la vida del maestro, nunca se vio a sí mismo como el protagonista. En el Evangelio que lleva su nombre, y en el libro de los Hechos, él es un narrador, una voz en la sombra. No hay un yo en sus escritos, a excepción de las secciones de los viajes de Pablo donde él se incluye. Nunca se glorificó a sí mismo. A pesar de haber realizado la investigación más exhaustiva sobre la vida de Jesús, de haber compilado las cartas de Pablo y de haber arriesgado su vida, Lucas se mantuvo en el anonimato. Su único objetivo era glorificar a Jesús y a la incipiente Iglesia. Su vida, en última instancia, fue un acto de profunda humildad. Lucas no buscó la fama, la riqueza o el reconocimiento. Su recompensa no fue terrenal, sino eterna. Él entendió que la grandeza no reside en ser el centro de atención, sino en servir en las sombras. En un mundo obsesionado con los influencers y las celebridades, Lucas nos recuerda que la labor más impactante a menudo es invisible, silenciosa y desinteresada. Su trabajo no fue para construir su propio nombre, sino para cimentar el nombre de Cristo en el corazón de millones. Él fue un ejemplo de que la verdadera trascendencia se encuentra en el servicio abnegado. Y esto nos lleva a la conclusión de la historia de Lucas. Su vida nos desafía. ¿Qué estamos construyendo con nuestras vidas? ¿Nuestras propias plataformas o el reino de Dios? ¿Estamos buscando el reconocimiento humano o la aprobación divina? La épica historia de Lucas, el único evangelista gentil, es un testimonio de que la grandeza se esconde en la humildad, la verdad en la investigación, y la salvación en la compasión. Y hasta aquí, la historia épica de Lucas, el médico y escritor. ¿Qué te pareció? Esta versión,
que va más allá de lo que se cuenta en la iglesia? Quiero que dejes tus comentarios, tus pensamientos, o incluso tu propia historia de fe en la sección de abajo. Tu testimonio es valioso y puede inspirar a otros. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y suscríbete para que sigamos explorando juntos los rincones más profundos y épicos de la Biblia. Y. Recuerda esta frase de reflexión: la grandeza no reside en ser el centro del universo, sino en señalar el camino hacia aquel que lo es. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.